Como comentamos en lecciones anteriores, PowerPoint viene con un extenso conjunto de formas preparadas que se pueden utilizar para dibujar formas en las diapositivas fácilmente. La galería de formas contiene más de 100 formas y líneas comunes como estrellas, globos, entre otros. Después de insertar una forma, hay algunas maneras diferentes de modificar las formas en una presentación. Es posible arrastrarlas a una nueva ubicación en la diapositiva, cambiar su tamaño o utilizar el controlador de ajuste para cambiar la función más prominente de la forma. Al hacer clic en una forma, aparecen unas manijas que nos va a permitir manipular la forma. Hay varios tipos de manijas. Una de ellas son los controladores de tamaño. Estos son aquellos puntos blancos ubicados en las esquinas y en la mitad de la forma. Para cambiar el tamaño de una forma, solo debemos colocar el puntero del mouse en el controlador y luego hacer clic sobre él, manteniendo presionado el mouse. Arrastramos hasta que la forma tenga el tamaño deseado. Y luego dejamos de presionar el botón del mouse. Podemos usar las esquinas de los controladores de tamaño también para cambiar la altura y anchura al mismo tiempo. Al colocar el puntero del mouse sobre el punto que se encuentra en la esquina, este adopta la forma de una flecha de doble punta. Luego presionamos el botón izquierdo y manteniendo presionado arrastramos hacia afuera o hacia adentro dependiendo de lo que queremos hacer, si agrandar o disminuir el tamaño de la forma. Si deseamos cambiar el tamaño de la forma manteniendo el centro de la forma en el mismo lugar, debemos primero seleccionar la forma. Luego debemos presionar la tecla Control. Manteniendo presionada, colocamos el puntero del mouse sobre uno de los controladores y luego hacemos clic y manteniendo presionado el botón izquierdo arrastramos el mouse. Y luego soltamos o dejamos de presionar el botón del mouse antes de dejar de presionar la tecla Control. Ahora, si deseamos cambiar el tamaño manteniendo las proporciones de la forma, igual que en el caso anterior, lo primero que debemos hacer es seleccionar la forma. Y ahora presionamos la tecla Shift o Mayús. Manteniendo presionada, colocamos el puntero del mouse sobre uno de los controladores de la esquina y después hacemos clic y manteniendo presionado el botón del mouse y la tecla de Shift, arrastramos el mouse hacia arriba para aumentar el tamaño de la forma. Y luego dejamos de presionar el botón y el mouse. Y si deseamos cambiar el tamaño manteniendo las proporciones y el centro en el mismo lugar, en ese caso debemos presionar las dos teclas a la vez. Control, Shift o Mayús y manteniendo presionada ambas teclas, colocar el puntero del mouse sobre uno de los controladores y luego presionar el botón y arrastrar al lugar que deseamos para cambiar el tamaño. De esta forma podemos cambiar manteniendo el centro y en proporciones iguales. Y luego dejamos de presionar las teclas y el botón del mouse. También es posible definir manualmente el alto y el ancho específico de una forma. Y existen diferentes maneras de realizarlo. Una primera manera es hacer clic con el botón secundario sobre la forma y del menú contextual que aparece hacer clic a la opción Tamaño y Posición. Se activa el panel a la derecha de Formato de forma. En el mismo panel podemos definir manualmente la forma en una proporción específica. En opciones de forma, en la sección Tamaño, podemos escribir las medidas en el alto y ancho. Por ejemplo, vamos a indicar que el alto va a ser de 10 y que el ancho va a ser de 15. Y de esta forma nosotros podemos cambiar el alto y el ancho ingresando medidas exactas. En el mismo panel de formato podemos definir manualmente la forma en una proporción específica. Donde indica ajustar el alto y al ajustar el ancho podemos indicar la escala. Simplemente tenemos que escribir el porcentaje. Por ejemplo, vamos a ajustar el alto a un 100% y el alto o el ancho, perdón, vamos a ajustarlo a un también 100% y luego presionamos Enter. Y de esta forma también podremos cambiar el tamaño de la forma ingresando las escalas en ajustar alto y ajustar el ancho. Para cambiar las proporciones, pero conservar a la vez la relación de aspecto original, debemos seleccionar la casilla
bloquear relación de aspecto. Cuando se seleccione esta casilla, los cambios en el alto provocarán cambios en el ancho y viceversa para mantener la relación de aspecto. Es decir, por ejemplo, si nosotros ingresamos el alto de 10, simplemente al ingresar y luego hacer clic en la otra casilla o fuera, automáticamente va a cambiar el ancho, porque está activada la casilla bloquear relación de aspecto. Otra manera de tener un control más específico es usando las opciones de tamaño que se encuentra en la ficha formato de forma. En el grupo tamaño también podemos ingresar las medidas en los cuadros de alto y ancho para la forma. Si no podemos cambiar el alto y el ancho de forma independiente, tendremos que desbloquear la relación de aspecto que se encuentra en el panel de formato de forma en la casilla bloquear relación de aspecto. En este caso está desactivado, así que no hay ningún problema, nosotros podemos cambiar el alto y el ancho independientemente. Si necesitamos insertar otra forma, no es necesario dirigirnos a la ficha Insertar o Inicio. Desde la pestaña Formato de forma, en el grupo Insertar forma, podemos realizarlo simplemente como indicamos anteriormente. Hacemos clic sobre la forma que deseamos insertar que se encuentra en el grupo. Y si no visualizamos la forma que deseamos insertar, hacemos clic al botón Más para ver toda la galería completa de formas que nos proporciona PowerPoint. Luego elegimos simplemente la forma que deseamos dibujar en la diapositiva, haciendo clic sobre él y luego haciendo clic y arrastrando en la diapositiva como hemos explicado en las lecciones anteriores. Las formas como cuadrados, círculos, globos de llamada y flechas de bloque pueden contener texto. Al escribir texto en una forma, el texto que se adjunta a la forma se mueve y gira con ella. Para agregar texto que se convierta en parte de una forma, primero debemos seleccionar la forma. Después escribir o pegar el texto deseado. Por ejemplo, vamos a ingresar o vamos a escribir directamente la palabra PowerPoint. Finalmente, clic a cualquier área fuera de la forma. Otra manera de agregar texto dentro de una forma es hacer clic derecho sobre la forma y del menú contextual que aparece seleccionamos la opción Editar texto. El punto de inserción aparece dentro de la forma y a continuación nosotros podemos ingresar el texto deseado. Igual que en el caso anterior, hacemos clic fuera del área de la forma para ingresar el texto. Si deseamos modificar el texto de una forma, hacemos clic sobre el texto que se encuentra dentro de la forma y luego podremos visualizar que el punto de inserción ahora se encuentra dentro y podremos editar, añadir texto si deseamos o lo que se requiera. Otra forma es clic derecho sobre la forma y del menú contextual elegir la opción Editar texto. Se selecciona el texto que está en el centro y podemos escribir el nuevo texto que deseamos añadir. Como podemos ver, es fácil agregar texto dentro de una forma, pero a veces es necesario modificar el formato de la forma cuando introducimos un texto. Para realizarlo, primero hacemos clic sobre la forma. Luego nos dirigimos a la pestaña Formato de forma. En el grupo Estilos de WordArt, hacemos clic al iniciador del cuadro de diálogo de ese grupo. Se abre el panel a la derecha del Formato de forma. En opciones de texto, en la sección Cuadro de texto, podemos ver algunas opciones que nos van a permitir configurar. La primera es No ajustar, que anula el autoajustado. Cuando dibujamos la forma predeterminada, solo se conserva el ancho dibujado. La altura se adapta a medida que introducimos el texto. Si añadimos texto en nuestra forma, podremos observar que a medida que vamos añadiendo el texto, este se va a ir desbordando de la forma. Es decir, mantiene el tamaño, la forma, pero el texto se desborda. Al activar esta opción podremos modificar la altura independientemente del contenido. En cambio, la otra opción, comprimir el texto al desbordarse,
reduce el tamaño del texto para que se adapte al tamaño de la forma, como podemos ver. Y la tercera opción, que es ajustar el tamaño de la forma al texto, ajusta la altura de la forma al contenido. También tenemos una opción para ajustar el ancho, y es desactivando la última casilla que se encuentra en la parte inferior de ajustar texto en la forma. Pero en este caso lo vamos a dejar activado. Para dar formato al alinear el texto, debemos dirigirnos a la pestaña Inicio y a continuación elegir entre las opciones del grupo Fuente, Párrafo o Alineación, dependiendo del tipo de formato que deseamos aplicar. Si necesitamos cambiar la fuente y el color del texto de la forma, primero seleccionamos la forma, haciendo clic al borde. Luego en la pestaña Inicio, hacemos clic al comando de fuente y seleccionamos el tipo que deseamos aplicar. Igual ahora hacemos para el color. Podemos cambiar el color haciendo clic al comando y luego eligiendo el color deseado. Simplemente haciendo clic sobre el color lo aplicamos. Es igual que aplicar formato a cualquier texto. Y si deseamos modificar la alineación horizontal o vertical del texto, cuando el tamaño de una forma es mayor que su contenido, primero seleccionamos la forma. Luego nos dirigimos nuevamente a la pestaña Inicio. Ahora en el grupo Párrafo, hacemos clic al comando Alinear y seleccionamos la opción que deseamos. Por ejemplo, alinear arriba. También es posible cambiar la dirección del texto que se encuentra dentro de la forma. Igual que en los casos anteriores, debemos seleccionar primero la forma haciendo clic en el borde. Luego nos dirigimos al grupo Párrafo y hacemos clic al comando Dirección del texto. De la lista que se despliega, elegimos la opción que deseamos. Simplemente haciendo clic en una de ellas podemos aplicar. Y de esta forma nosotros también podemos cambiar el tamaño a nuestras formas y aplicarle formato. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de PowerPoint.